Buenas tardes. Continuamos el estudio del compendio de la doctrina secreta para en la página 92, en la shloka 10, para continuar esta parte de ya del comienzo de la manifestación, en que se está produciendo la mayábica o aparente modificación del espacio abstracto absoluto durante todo el pralaya y el espacio manifestado durante el Manvantara. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Dice esta shloka: el Padre Madre teje una tela cuyo extremo superior está unido al espíritu, Purusa, la luz de la oscuridad única, y el inferior a la materia, Prakriti, extremidad de sombras suya, del espíritu. Esta tela es el universo, tejido con las dos sustancias hechas uno, el cual es Suababat o Svababat, de acuerdo como ustedes prefieran pronunciarlo. El comentario de HBB va a referirse, la parte del comentario que tenemos aquí, en el Mandukya Upanishad, en su primer capítulo y versículo 1.7. Se dice: así como una araña extiende y recoge su tela, así como brotan las hierbas en el terreno, del mismo modo el universo se deriva de aquel que no decae. De aquel que no decae. Hasta ahí la cita de este Mandukya Upanishad. Brahma, como el germen de las tinieblas desconocidas, es el material del cual todo se desenvuelve y desarrolla, como la tela de la araña, como la espuma de la uva, etc. El término Brahma, el creador, se deriva de la raíz bri, aumentar o expandir. Brahma se expande y se convierte en el universo tejido de su propia sustancia. Aquí tenemos, como si tuviéramos que prestar atención a cómo en realidad la unidad nunca se fragmenta. Primero, padre-madre, es decir, los dos aspectos que se van a manifestar respectivamente como espíritu, materia, como acción positiva y escenario donde esa acción se refleja, como espíritu y como en la luz de la oscuridad única, en lo superior, en el extremo superior de esa expresión del universo manifestado, y el inferior, Prakriti, ese espacio expresándose como sustancia, que es lo que llamamos entonces después en los niveles objetivos materia, pero ambos son uno. Fíjense cómo la shloka nos pone con un guión padre-madre, que un aspecto se exprese como el espíritu, como padre, como
inteligencia como luz, etcétera, no significa que la madre, el espacio, la materia, las expresiones reflejadas que son sus sombras, pues nada más que es del mismo espíritu, sombra del mismo espíritu, sombra suya. ¿Eh? Y fíjense cómo dice, las dos sustancias hechas una, o hechas uno, no importa el género ahí. Es decir, que nunca los dos se separan, que nunca los dos están como dos opuestos, sino que son lo mismo aparentemente polarizados. Y eso pasa con todos los polos que nosotros concebimos en la manifestación. No son dos cosas distintas. Jamás estamos tratando con una pluralidad. Que aparezca como plural mientras estemos nosotros no realizados a nuestra verdadera realidad esencial, es un resultado de esa no realización o de esa ignorancia. Avidya, como se le llama en el sánscrito. Y esa avidya, esa ausencia de la sabiduría total, de la conciencia integral, es lo que nos mantiene contemplando a los dos como, bueno, a uno de los dos, la materia es lo único que contemplamos aquí abajo, o a la vida que sentimos como dos cosas aparentemente diferentes. Siguen siendo la misma unidad. Las dos están en la unidad. La cita de Mandukya nos los pone en un lenguaje más poético. Recuerden que los Upanishads ya tienen vestiduras alegóricas y, sin embargo, mantiene gran parte de la sabiduría original, aunque tiene sus velos, eso, a través de estas alegorías. Pero nos dice, no decae. ¿Eh? Porque eso no es que decaiga cuando desaparece, es que cumple con el cometido que la inteligencia de sí misma, de esa misma realidad, ha expresado como un plan, el plan de evolución para ese periodo o manvantara, como le llamamos, es decir, un espacio entre dos manos, entre dos jerarquías que cumplen ese propósito, la primera, y la entrega para que continúe con un propósito ulterior al segundo. El primer mano preside toda esa realización y entrega la ideación para la realización siguiente al mano que va a continuar. La oncena es loca. Hablando, fíjense, lo pone entre paréntesis, ¿no? Se ensancha la tela, es decir, esa expresión del universo manifestado, cuando el soplo de fuego, es decir, el aspecto del Espíritu del Padre, que es el que es foja, su soplo, es decir, su aliento, es fuego, pero fuego frío. Cae sobre ella, es decir, impregna ese espacio y aparentemente lo altera y lo modifica. Y se contrae la tela hasta aparentemente desaparecer cuando el aliento de la madre, es decir, la raíz de la materia, la toca. Es decir, cuando realiza el propósito para el que ese fuego sopló. Y la madre es la que recoge ese aliento, la que lo vuelve a inspirar. Se desaparece en ese espacio al cumplir su objetivo. Claro, no es tan rápido como el aliento que nosotros
inspiramos y expiramos constantemente, en el aspecto mayábico, demora miles de millones de años o billones de años en el Mahamambantara. Los hijos, los elementos, con sus respectivos poderes o inteligencias, que son el resultado de la expresión de esa ideación del espíritu en los hijos. Y ellos, por tanto, se expresan como elementos, pero poderosos, inteligentes. Cuando este final llega, ¿no? Va a referir a eso. Los hijos se disgregan entonces cuando el aliento de la madre ya la toca a la tela. Y entonces se disgregan entonces y se esparcen para volver al seno de su madre al final del gran día. Es decir, mientras no ha recogido el aliento totalmente, aunque eso predomina un elemento sobre el otro, es decir, la emisión en la primera etapa, que es lo que podríamos llamar la primera mitad, aunque eso no sea exacto en cuestión a la ilusión del tiempo, por un periodo, pues se expande. Cuando llega al máximo empieza ya, como si dijéramos, la recolección de la cosecha, diríamos, en un campo. Y llega el momento en que al final del gran día están otra vez en el seno de la madre. Es decir, se reabsorben. No hay ni nacimiento ni muerte. Todo esto se simboliza. Es un proceso nada más de expresión de las leyes por las cuales el universo se manifiesta. Crece esa manifestación, se desenvuelve en sus objetivos y cuando esos objetivos se obtienen, regresan de donde fueron emitidos, en este caso el espacio, surgen en el espacio y regresan a ese espacio que empieza a adoptar otra vez su apariencia contraria, la realidad de la realidad y más nada. Pero entonces eso no tiene expresión. Es la aparente, vamos a decir, paradoja. Porque ese regreso de nuevo al seno de ella aparece como una perdón la contradicción de palabras, aparece como la desaparición total. No es desaparición, es reintegración a su verdadera esencia, la seidad, por siempre inmanifestada. Cuando la tela se enfría, se hace radiante. Sus hijos se dilatan. Es decir, aunque es un soplo de fuego, ella se hace radiante en un sentido comparativo de enfriamiento, es decir, de posibilitación de expresiones cada vez más materiales que no sucumban al fuego original, vamos a decir, que no es adecuado para la expresión, sobre todo en el plano físico, de lo que llamamos la materia organizada como la conocemos en el presente. Recuerden que una de las cosas que la ciencia se niega, o científicos, porque la ciencia es una cosa abstracta, que los científicos se han negado a aceptar muchas de las grandes enseñanzas de la antigua India y de los pueblos antiguos en general, aunque muchas de esas enseñanzas no se publicaron en su integridad, constituían parte de los misterios, sobre todo después del desastre de la Atlántida, pues no aceptan de que pueda haber habido vida en la Tierra con la antigüedad que se señala, porque
aducen o contestan de que los cuerpos nuestros no hubieran resistido en la época de las altas temperaturas, de las nebulosas, de los mundos en formación, de la misma Tierra, antes de que tuviera todas las variantes de elementos que vemos ahora en el sentido externo, aunque estos elementos que hablan aquí recuerden que son de sentido más oculto, más ocultista, y entonces sería cierto si desde el principio la humanidad tuviera que portar los cuerpos que portamos nosotros ahora, pero eso nada más que fue hasta en esta cuarta ronda y en épocas en que ya la Tierra tenía entonces lo que se llama en el estudio de antropogénesis, pues las incrustaciones, es decir, que ya tenía rocas, ya tenía, es decir, se fue diferenciando los niveles sólidos, líquidos, gaseosos de la Tierra y se fueron estabilizando para que pudiéramos existir con estos cuerpos que tenemos ahora, que tienen sobre todo sistema óseo, sistemas linfáticos, sanguíneos, etcétera, y respiramos, es decir, que tenemos los tres niveles más reconocidos de la materia física, sólida, líquida y gaseosa, y que ella es afectada por temperatura. Pero ni aún la primera raza humana de esta misma cuarta ronda fue afectada por esos cambios. No podía ser ni ahogada, ni quemada, ni enterrada. Era un cuerpo totalmente inmune a estas variantes de los tres niveles inferiores, sólido, líquido y gaseoso, en su estructura o en su destrucción. Sus hijos se dilatan y contraen dentro de sí mismos. Es decir, de ahí viene que todas las escrituras de la antigüedad hablan de gigantes enormes y se ha comprobado que los animales, esos gigantes existieron, pero se niega que la humanidad haya tenido ellos, aunque las escrituras mismas de religiones dogmáticas, etcétera, lo contengan, la lucha de los titanes, los gigantes, etcétera, pues era porque eran cuerpos mucho más sutiles, porque eran cuerpos mucho menos pesados que se podían mover a pesar de esos enormes tamaños sin gran dificultad. En cuanto se fue llegando a nuestros estados actuales de expresión material, pues la humanidad fue perdiendo en estatura y ahora lo que irá reganando en estatura según lleguemos a las dos razas que nos faltan en esta cuarta ronda y en este periodo mundial sobre esta tierra. Y entonces, por eso es que la Esloca dice, sus hijos se dilatan y contraen dentro de sí mismos y en sus corazones. Es decir, y en la capacidad de expresar la vida. Porque aquí este corazón es un símbolo del amor, de la unidad que tiene que volver a reinar entre los seres, porque toda esa dilatación dio origen a nuestra ignorancia, a luchar unos contra otros, que todavía lamentablemente, a pesar de que gran parte de la humanidad ya tiene sentido de solidaridad y de otras cosas, sin embargo, por meras opiniones, nuestros corazones fallan. En el sentido de sentir la unidad y no fallar porque pensemos distinto, porque opinemos distinto, porque hagamos algunas cosas distintas. Por el contrario, empezar a reconocernos que las diferencias lo que hacen es embellecer la expresión de los colores de la vida. Y en vez de tomarla como punto de apoyo para mantener lo que ya en instituciones humanas llamamos la fraternidad universal como el paso previo al reconocimiento de la unidad de toda la vida, todavía, lamentablemente, seguimos
por esas superficiales apariencias, no reconociendo que somos uno y que lo que hagamos de daño a uno, aún en un pensamiento fugaz, lo estamos haciendo a nosotros mismos y al todo. Ellos abarcan lo infinito. Es decir, toda esa manifestación abarca a toda la infinitud de la conciencia. Indudablemente, en números de mónadas manifestadas desde el punto de vista objetivo, de la aparente pluralidad, en el sentido mayábico, hay un punto final a toda manifestación. Y en ese sentido es finita. Pero en el sentido de la totalidad de la vida expresándose, pues es en un número tan enorme que podemos comparar con lo infinito. Claro, es un número siempre, la manifestación siempre tiene un tamaño, pero abarca en una medida tan por arriba de nuestra capacidad de, vamos a decir, de contabilizar toda esa aparente variedad, hay que mantenerle que abarcan lo infinito. Esos hijos, esta expresión de la vida, hasta que vuelva en el gran día al seno de la madre. Nos dice la explicación, la parte de la explicación del compendio, la expansión del universo bajo la acción del soplo de fuego es muy subjetiva a la luz del periodo de la niebla de fuego. El periodo de formación de todo. También vimos que en algunas de las frases hace referencia a lo que llamamos ahora nuestra galaxia, la Vía Láctea, es decir, era como un mar de leche. Y niebla de fuego ya también fue usada en las primeras versículos de estas estancias. Sobre el inciso A de esta loca oncena que llega hasta donde dice, y el ser de nuevo uno con ella, es decir, todo el proceso de la expansión de la tela y del recogimiento de esa tela al final del gran día. Ella nos dice, el calor intenso fragmenta los elementos compuestos y resuelve los cuerpos celestes en su elemento uno primordial. Es decir, todo surgió de esa primera diferenciación del espacio. La primera, como si dijéramos, imagen que se vuelve aparentemente plural en el inicio de la manifestación es lo que llamamos los puntos de conciencia de esa realidad en ese espacio hasta ese momento inmaculado. Que de ahí todo como ella es la madre, el espacio es el aspecto de la madre, que es lo que se considera como su virginidad y su total pureza. Y son puntos de conciencia en ese espacio, es decir, puntos del espíritu expresándose ya como un átomo indivisible verdadero en ese espacio que se escoge para la manifestación. Y ahora ella dice, según explica el comentario, recuerden que todos estos comentarios, entre comillas muchas veces, pero sobre todo en letra itálica, son comentarios a las estancias que se le da a los discípulos, como ella, que fue una upasika, una discípula laica de las escuelas de la gran fraternidad, de la jerarquía que protege nuestra evolución. Y para que puedan entenderlo, porque el lenguaje de estas estancias es muy arcaico y muy difícil, aún en el idioma original, que es el censar en que ellas fueron escritas, que es el idioma de los iniciados. Y este comentario posiblemente esté también quizás en uno de estos, o en el mismo idioma, o en alguno de los primeros que le siguieron, sobre todo el sánscrito, que siguió a ese verdadero idioma sagrado. Una vez desintegrado
en su constituyente primitivo, por entrar en el radio de atracción y de alcance de un foco o centro de calor, energía, de los cuales muchos son llevados de un lado a otro en el espacio. Un cuerpo, ya sea vivo o muerto, será vaporizado será vaporizado y mantenido en el seno de la madre hasta que Fójat, recogiendo unos cuantos de los agregados de materia cósmica, o sea, las nebulosas de los astrónomos nuestros, lo ponga de nuevo en movimiento, dándoles un impulso, desarrolla el calor requerido y entonces le abandone para que siga su propio nuevo desarrollo. Recuerden que no hay un solo Manvantara total sin vamos a decir, sin subperiodos o subciclos en que desaparecen por un tiempo o un sistema planetario o un sistema solar o hasta galaxias enteras y vuelven a reaparecer porque los ciclos de vida de esos sistemas planetarios, solares y aún galácticos son menores que el total de toda la realidad universal. Y por ello, muchas de estas expresiones son mantenidas en lo que vamos allá, y ella estudió, ella llegó veremos en alguna de estas estancias, lo que cuando se hable de la cadena terrestre, que es una reencarnación del logos planetario que tuvo encarnaciones anteriores, y la última antes de la nuestra fue la lunar, pues vamos a decir, ese proceso de transferir de un planeta físico y sus 6 globos, compañeros, a un nuevo sistema, a un nuevo planeta físico, en este caso de la Luna a la Tierra. Eso se hace por un proceso que en el espacio se le llama activación por Fójat, como es natural, por el espíritu, por el calor del espíritu, por la conciencia del espíritu, en un punto interno del espacio, de este espacio abstracto, que objetiva un nuevo globo o un nuevo planeta físico o un nuevo globo de los planetas no físicos. Esos son activaciones o, en el caso de los que van ya desapareciendo, como la luna, que le queda nada más, posiblemente, que su cadáver físico y quizás algo de lo psíquico, pero muy poco, porque lo que más demora siempre en disolverse y lo primero que se tiene que empezar a formar es el más denso, pues ese centro Laya quedaría inactivo cuando ya desaparezca, que Blavatsky en parte de esta obra nos va a decir que es antes del final de creo que es de la quinta o de la sexta ronda, pues ese planeta va a desaparecer y lo va algún día a suceder otra encarnación del mismo espíritu planetario, si todavía tiene reencarnación dentro de ese periodo. Y ese proceso es como 2 centros de una elipse. Un centro Laya se activa y el otro queda inactivo. Y cuando el que está activado se vaya a desactivar, va a surgir otro en ese que ya estaba inactivo. Y así es como se renueva dentro de cualquier sistema las expresiones de sus globos, planetas y por tanto de las jerarquías de seres que se activan para traer las mónadas que van a evolucionar en ese periodo, como nosotros que estamos evolucionando en este planeta Tierra. El inciso B nos dice la expansión y contracción de la tela. Esto es el material de mundos o átomos. ¿Ven? Siempre se le llama átomo a la primera modificación del espacio. Es primordial y es el que va a dar origen a combinaciones, es decir, a expresiones de la ley por la cual la organización de esa vida en la forma
en formas de distintos reinos, de distintos alcances, etcétera, se van a expresar. Como eso ya no se subdivide más, es de la primera y la última expresión de diferenciación, se le llama átomo, porque no puede tener nada más pequeño y nada más que puede organizar entre ellos mismos, porque ellos nunca dejan de ser eso, lo más pequeño. El átomo primordial es un concepto fundamental del ocultismo antiguo y fue mantenido por todos los grandes iniciados de todas las civilizaciones. Así que la expansión y contracción de la tela expresa aquí el movimiento de pulsación. Que lo que repito es distinto, como por ejemplo, nosotros respiramos varias decenas de veces en un minuto de 60 segundos. Y la pulsación del corazón está en relación con ese ritmo también. Es decir, nuestro corazón hace diástoles y sístoles también en una medida parecida, que se acelera si estamos en un ejercicio violento, que disminuye en reposo. Otras pulsaciones son más, como si dijéramos, más estables, y las pulsaciones de estos ciclos están regidas por leyes que están expresadas de una manera exacta en las antiguas escuelas de iniciación, para llegar a perfeccionar nuestra conciencia en este y en todos los mundos manifestados. Así que expresa aquí el movimiento de pulsación, porque es la contracción y expansión, es decir, diástole, sístole, regular del océano infinito, como es de nuestro corazón, diástole, sístole, y como es en el sol, lo que el latido del sol dura completarse 11 años. Esos son lo que llamamos de las manchas solares. No es nada más, según el ocultismo, que la respiración de nuestro astro rey, que también respira y que también se contrae y también se dilata. Así que contracción y expansión regular del océano infinito, total, todo está latiendo en todo el cosmos. Y sin orilla, océano infinito y sin orilla de lo que podemos llamar el noúmeno, causa de la materia emanada por Svababat o Svababat, que es el nombre que nos dio al final de esta loca, lo que causa la vibración universal de los átomos. Ese nombre es un nombre de esta antigua filosofía esotérica o doctrina esotérica que adquirió, por ejemplo, en el hinduismo otras acepciones. Se le llama a veces el logos, se le llama por varias, vamos a decir, varias palabras, el verbo, ¿no? En la vibración, pero todo tiene que ver con la vibración. Esa emanación de la sustancia, primero materia, después, es causada por estas vibraciones también que llamamos átomos. Y es lo que está llegando la ciencia. Las partículas subatómicas, algunas de ellas son tan escasas de sustancia, porque ya no la pueden considerar ni como materia, que nada más que se expresan como vibración o energía eléctrica. Pero es lo mismo y todo es lo mismo. Pero también sugiere algo más, es decir, esta vibración universal también sugiere algo más, y su latido, es decir, su contracción y dilatación o diástole y sístole, prueba que los antiguos conocían, porque estas son locas y estancias de una antigüedad para nosotros inconcebible. Conocían lo que en la actualidad es un enigma para muchos sabios y que solamente el siglo XX empezó a tratar de concebir y de comprobar, porque la teoría de la relatividad y todo necesitó de muchos años para ser aceptada y para ser comprobada. Y en especial para los astrónomos, porque
Recuerden que hay muchas diferencias entre las dos fundamentales concepción de las nebulosas, la de Laplace y la de Chamberlain, la causa de la primera ignición de la materia. ¿Cómo se produce? Porque ellos creen que hay una primera. No saben que es un proceso infinito y eterno, que lo que se alterna, pero no es como un organismo de un ser que empieza y termina cuando la vida se escapa de ese cuerpo o la persona muere, como decimos nosotros, aunque no hay muerte, sino que es un proceso eterno en la realidad de todo el universo que no ha tenido una primera contracción ni una o dilatación ni una primera contracción. Es decir, dilatación primero, contracción después, sino que eso es infinito, como la expresión de este universo es uno más de una serie que no ha tenido principio y que no tendrá fin. La causa es de esa primera ignición, entonces la ven cómo puede surgir calor de un estado donde no había nada. Y entonces dice la paradoja del calor producido por la contracción refrigerante y otros enigmas cósmicos semejantes. Es decir, que si ellos lo ven desde el punto de vista físico nada más, sería imposible explicar la aparente paradoja, no es una paradoja real, de un calor, producido por la contracción refrigerante y otros enigmas cósmicos semejantes. Todas las variantes del espacio, en un sentido, como no hay un primero ni hay un último, ellos le buscan un origen en una primera ignición. Y eso nada más que es una alternación de un ritmo eterno, el de Manvantara Pralaya. Continúa este resumen de la explicación de la esloca, pues, o comentario. Pues indica de una manera inequívoca que los antiguos poseían conocimiento de tales fenómenos. Existe calor interno y calor externo en cada átomo. El hálito del Padre, espíritu, y el hálito o calor de la madre, la materia. Porque como los dos nunca se separan, no puede haber habido una primera causa de ignición, sino lo que hay es una alternación de la fusión del Padre-Madre durante todo el descanso o Mahapralaya en sí mismos como una unidad inconcebible, pero inefable, la de la seidad, y una expresión cíclica en que se expande y los dos, con el aparente predominio de uno o del otro, manejan ese proceso que llamamos la manifestación y el plan de evolución de los seres manifestados. Entonces, vuelvo a citar, esto está entre comillas, existe calor interno y calor externo en cada átomo, el hálito del Padre y el hálito de la Madre. Cerrando las comillas, dicen los comentarios manuscritos a lo que la escritora ha tenido acceso. Y ellos dan explicaciones que demuestran que es errónea la teoría de la extinción de los fuegos solares por pérdida de calor debida a la radiación. Eso nada más que es aplicable al calor en el nivel físico y en las leyes físicas que dentro de esta manifestación manvantárica
les parece a ellos es la verdadera causa y que ven disminuir o ven aumentar de acuerdo al combustible que se use, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no es así. En la realidad, en que el padre y la madre nunca se separan, ni aún durante la manifestación, y no hay una posibilidad de que el espíritu pueda perder la capacidad de expresarse o de materializarse en el espacio, porque es la condición intrínseca también del espacio. Y ahí termina la oncena loca. Pasemos a la duodécima. Entonces, Swababat envía Fohat a endurecer los átomos. Cada uno de los átomos es una parte de la tela, el universo, reflejando al Señor que existe por sí mismo, la luz primordial, como un espejo, cada cual a su vez viene a ser un mundo. Cada mundo no es nada más que un reflejo en ese espejo del espacio. Hay la llamada octava que nos dice, esto se dice en el sentido de que la llama de un fuego es inagotable y de que las luces del universo entero podrían ser encendidas por una simple vela sin disminuir su llama. Otra de las cosas incomprensibles para los materialistas y que solamente se puede autorrealizar su verdad o su realidad a través de la liberación de la conciencia del ser, del hoy ser humano, de las limitaciones que su ley de evolución en este reino nos impone y que nada más que tenemos que vencer a través de la transmutación de nuestra avidya o ignorancia en la sabiduría divina o Gupta Vidya, que no es nada más que en lo que en Grecia y en Occidente llamamos teosofía, sabiduría divina. El comentario, la parte del comentario que se mantiene aquí nos dice, para ver qué nos dice ella fundamentalmente, Fohat endurece los átomos, o sea, infundiéndoles energía, la energía del espíritu, la energía de la sabiduría de ese espíritu, esparce los átomos o la materia primordial. Y en los comentarios nos dicen, él se riega al esparcir la materia en forma de átomos, que es parte de estas locas. Se riega al esparcir la materia en forma de átomos. Por medio de Fohat se imprimen en la materia las ideas de la mente universal. Eso es lo que se esparce. La ideación del espíritu. O en el lenguaje de Platón en la República, los arquetipos. La idea es anterior en sí a esa expresión del espacio. Igual que la capacidad del espacio para expresar mayábicamente o reflejar mayábicamente las formas de esas ideas, la idea en sí, es decir, la expresión inteligente del espíritu que surge del plan de evolución o ideación cósmica
o ideación manvantárica, ¿eh? Que es lo que se expresa en leyes, en los ciclos de expresión de esas leyes y la evolución de las criaturas que expresan ese espíritu a través de su inteligencia, de su capacidad, que aprenden de manejar este espacio manifestado, que es lo que está en la humanidad. Puede lograrse alguna ligera noción referente a la naturaleza de Foja de la denominación de electricidad cósmica, ¿eh? Que algunas veces se le aplica, pero en este caso a las propiedades comúnmente conocidas de la electricidad, que nada más que está en las propiedades del plano más constreñido de expresión de esa fuerza o de esa energía o de esa conciencia, lo que es conciencia. Pero en este caso a las propiedades comúnmente conocidas de la electricidad deben añadirse otras que incluyen inteligencia. Es decir, nosotros no hemos descubierto esa inteligencia de la electricidad. Nosotros descubrimos nada más que es una ley, parece una ley mecánica. Los materialistas usan la electricidad como eso, como una ley mecánica, pero no hay nada mecánico, ni inconsciente, ni ausente de vida, porque el espíritu y la materia, el espíritu y su energía jamás cesan de ser vivos, conscientes, como todo el espacio. Cuando cesan la manifestación mayábica, es porque entran en la unión de la seidad real. Y es nada más que eso. Nunca desaparecen como destrucción verdadera. Las formas aparentemente son destruidas, pero son sencillamente reabsorbidas en su fuente de origen por haber cumplido la misión para la cual se manifestaron. Es interesante observar que la ciencia moderna ha llegado a la conclusión de que toda cerebración y actividad del cerebro son acompañadas por fenómenos eléctricos. Y eso cada vez se complica más, cada vez deja más estupefactos a todos los investigadores. Y por eso se sabe que no solo hay inteligencia y electricidad en el cerebro donde mejor se expresa físicamente la conciencia, pero que en todo lo que se pueda, como dijéramos, atender de la manifestación, no tan palpablemente y con la posibilidad de registrarlo con nuestros aparatos, los electroencefalógrafos sobre todo, existe electricidad. Los átomos físicos, que no son átomos, pero bueno, le seguimos llamando el nombre porque figúrense inventar un nuevo nombre. Los elementos que llamamos átomos del mundo físico, cuando son investigados, son también electricidad. Los electrones, los protones, los neutrones, las partículas, ¿cómo se llama? Que tienen los fotones, que son las que más desaparecen, no las llaman ni partículas, no saben ni lo que son como luz, son energía y por tanto son electricidad en algún nivel, aunque para nosotros ahora no la podamos llamar así. Y ahí termina la estancia tercera y empezamos la cuarta. Tenía 12 locas, ¿eh? Y en estas 12 locas hemos visto todo ese desenvolvimiento de Foja de una manera, vamos a decir, escalofriante en cierto aspecto. Como quizás
ninguno de nosotros hubiéramos podido imaginar antes de leer esta obra. Y que, como les digo, nos lleva a este final en que nos percatamos que aunque la ciencia materialista todavía se niegue, en muchos científicos más bien, aunque muchos científicos se nieguen, en el fondo está comprobado. Y por eso los más grandes, desde Einstein, que estudiaba la doctrina secreta, a Max Planck, Rutherford, todos los que están, todos ellos tienen una serie de expresiones que ninguno era un materialista craso y verdaderamente escéptico, como lamentablemente en el siglo XIX tuvo que tropezar nuestra fundadora HPV, Olcott, etcétera, nuestros fundadores en general, los maestros que estaban detrás de ella. La estancia cuarta empieza con la esloca primera. Hijos de la tierra, escuchad a vuestros instructores, los hijos del fuego. Sabed que no hay ni primero ni último, porque todo es un número que procede de lo que no es número. Con dos incisos, el A, hasta este llamamiento a nosotros todos, a que escuchemos a nuestros instructores, los hijos del fuego. Y el B que sí veremos casi seguro que la semana próxima. El A, vamos a ver si nos da tiempo. Las palabras, los hijos del fuego, o los hijos de la niebla del fuego, que es otra expresión de las antiguas escrituras iniciáticas. Y análogas, hay otras menores, pero estas son las dos principales. Hijos del fuego o hijos de la niebla del fuego. Requieren explicación. Se relacionan con un gran misterio primitivo y universal y no es fácil aclararlo. Claro, ni ella yo creo que en palabras pudiera ponerlo. Como la mayoría de los misterios, cuando llegamos a su final, las palabras, los idiomas, la mente, el cerebro como instrumento, no van a ser suficientes. Es necesario la iluminación interna. Es imprescindible que entremos dentro de nosotros mismos en un estado de atención sin palabras para poder descubrir en lo más profundo de nuestro ser a donde tenemos que alcanzar esos misterios finales. Nada de esto jamás podrá ponerse en palabras. Se relacionan con un gran misterio primitivo y universal y no es fácil aclararlo. Estos nombres, fuego, llama, día, la quincena luminosa, etcétera, como humo, noche y así sucesivamente, que conducen tan solo al fin del sendero lunar, son incomprensibles sin conocimientos del esoterismo. Ustedes tienen, lo que no recuerdo ahora es alguna o de estancia decimosexta o decimoséptima, por ahí, al final de Bhagavad Gita. Y quizás no tan atrás. Pero bueno, yo soy muy malo para los números, hermano. Busquen en el Bhagavad Gita. Esto se expresa en el Bhagavad Gita así. Fuego, llama, día, la quincena luminosa. Es el tiempo en que los hombres que van a... No me acuerdo qué palabra usa, van a lo eterno. Humo, noche, la quincena oscura. Y así sucesivamente, porque también dan más, dan solo al fin del sendero lunar. Es decir, la muerte física
con necesaria reencarnación. Y la otra, busquen en el Bhagavad Gita, verán estas mismas. HPV no inventó nada, las estancias no inventan nada, el Bhagavad Gita no inventó nada. Todo eso está. Y por eso los remito de aquí al punto de apoyo. Esa es una de las estancias más profundas, más bellas y más enigmáticas del diálogo entre Sri Krishna y Arjuna, el Bhagavad Gita. Lo que no me acuerdo la estancia exacta, pero búsquenla. Lo van a encontrar y se van a maravillar. Ellas son incomprensibles sin conocimiento del esoterismo. Y aún muchos lectores del Bhagavad Gita no han podido decir, no hemos podido sacar el último misterio porque es tan invisible su verdadera significado, aunque está un poquito más en relación con lo que llamamos vida y muerte y reencarnación, etcétera. Pero aunque están expresados en menos nivel como esta estanza y esta es loca, tiene que ser descubierto sin palabras, por meditación. Pero el Bhagavad Gita es un libro de meditación. Traten de meditar y trascender las palabras de esa estancia del Bhagavad Gita. Todos ellos son nombres de varias deidades, ya en la mitología, ya en la filosofía misma del hinduismo y de otras religiones, que presiden, esos son nuestros instructores, sobre los poderes cosmopsíquicos, no solo los cósmicos, cosmopsíquicos, porque hay necesidad de instrucción hasta para los psíquicos, sino también aún lo psíquico nos puede llevar, o más bien, es más importante en lo psíquico porque la mala utilización del psiquismo o del conocimiento en los niveles psíquicos nos puede llevar a un desastre. Y en eso insistió siempre HPV, sobre todo en ocultismo práctico y en otras de sus enseñanzas. El sentido místico de los símbolos, pero fíjense, místico es el del que atiende a la verdadera interno, a lo verdadero misterioso. Y es místico, también en elevación de conciencia, es decir, en tratar de llegar a nuestro propio centro, a nuestro verdadero ser. Y eso, en la parte externa, está en símbolos solares y lunares. Se han relacionado con estos versos. Los Pitris es uno de los nombres principales. Varishats para el Linga Sharira. Manasaputra o Agnisvatas para la inteligencia. Los Pitris, Varishats, son deidades lunares y nuestros antecesores, porque ellos se encarnaron en nuestra humanidad. Pues ellos crearon al hombre físico, los Agnisvatas, los Kumaras, un nombre todavía más sagrado, los 7 sabios místicos. Se conocen algunas simbologías también como simbología, los 3 Kumaras, el Sanat Kumara como una unidad sobre los 3, etcétera, son solares. Los Agnisvatas que nos dieron y despertaron la inteligencia y se encarnaron también en la humanidad. Son solares. Veas el libro segundo también de esta parte de, son los del interno, ¿no? Eso está en Antropogénesis de la doctrina secreta y aún del compendio, el segundo libro. Ellos son los hijos del fuego, porque son los primeros seres llamados mentes en la doctrina secreta. Ya no la obra, sino en la doctrina de los adeptos de la gran fraternidad. Desenvueltos del fuego primordial. El Señor
es un fuego devorador. Deuteronomio, Antiguo Testamento, que nada más que se lee en la letra muerta, capítulo 4, versículo 24. El fuego es el aéter en su forma más pura, y de aquí que no se le considere como materia. Es la unidad de la éter, la segunda deidad manifestada en su universalidad. En su expresión todavía no desenvuelta en los centenarios. Pero existen dos fuegos, y en las enseñanzas ocultas se establece una distinción entre ellos, que nosotros algún día tendremos que llegar también a distinguir. Del primero, o sea, del fuego puramente sin forma e invisible, oculto en el sol central espiritual. Se dice que es triple metafísicamente, al paso que el fuego del cosmos manifestado es septenario. 1, 3, 7. A través de todo el universo y de nuestro sistema solar. Y del comentario, el fuego conocimiento consume toda acción en el plano de las ilusiones. Por lo tanto, quienes lo han adquirido y están emancipados son llamados fuegos. O vida oculta que vibras en cada átomo. O luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto, que todo lo abarcas en la unidad. Cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Así terminamos